Hola a todos, vamos a continuar con esta tercera parte que se llama la doctrina del hombre y vamos a mirar los temas que se han tocado en las lecciones anteriores. Esta es la tercera lección y en las lecciones anteriores hablamos sobre la creación del hombre, la lección anterior hablamos sobre la naturaleza esencial del hombre y estuvimos profundizando sobre los temas de dicotomía y tricotomía, mirando cómo se ha formado la doctrina a lo largo de la historia y también cómo diferentes ramas han apoyado una y otra, pero concluimos que la dicotomía era la que se acercaba más a la palabra y era lo que se había apoyado a lo largo de la historia, más que todo los reformados. También hablamos sobre la condición original del hombre como imagen de Dios y el hombre en el pacto de obras. Después de entender eso sobre la parte de la creación del hombre, la naturaleza, vamos a tocar un tema que es muy importante. Antes de hablar de la caída, vamos a hablar acerca del origen del pecado. Es importante, antes de tocar el tema de la caída del hombre, entender bien todo lo concerniente al origen del pecado. Ya hemos dejado claro en lecciones anteriores que Dios no es el creador del pecado, que Dios no es el autor del pecado. Igual también lo vamos a profundizar sobre esta lección, no obstante Dios lo permitió. Vamos a estudiar bastante sobre este tema y vamos a iniciar con una definición del pecado. A lo largo de la historia se le ha querido como restar el valor o se le ha querido restar la definición que la palabra le da sobre el pecado. A lo largo de la historia se le ha querido bajar, se le ha querido más bien como solamente ver una falla. En muchas ocasiones aún dentro de la iglesia se han entrado posturas donde las personas no quieren aceptar el pecado, sino que más bien se lo quieren aplicar a otros factores externos. Entonces, a lo largo de la historia siempre se le ha querido quitar la fuerza a lo que la palabra habla concerniente al pecado. El pecado es no ajustarnos a la ley moral de Dios en hechos, actitudes o naturaleza. Aquí se define el pecado en relación a Dios y su ley moral. Están haciendo un movimiento muy peligroso en la actualidad donde quieren dejar de lado como que la ley moral de Dios ya pasó. Es importante entender que la ley moral de Dios no ha pasado y vamos también a profundizar más adelante sobre eso y es algo que ha estado desde el inicio y todavía continúa. Ahora es importante entender que nosotros no somos salvos por las obras de la ley, somos salvos por gracia, pero no quiere decir que la ley moral haya desaparecido. El pecado consiste no solo en hechos individuales tales como robar, mentir o asesinar, sino también en actitudes que son contrarias a las actitudes que Dios nos exige. Vemos esto en los 10 mandamientos que no solo prohíben hechos pecaminosos, sino también actitudes erradas. Y esto es importante porque era algo que los judíos en el tiempo de Jesús y los apóstoles se enfocaban, y se enfocaban mucho era como en los hechos externos, se enfocaban mucho era como en las acciones externas y no en las actitudes ni en las intenciones del corazón. Por eso es que Jesús, cuando ellos hablaban acerca de no robar, de no matar, siempre Jesús también se enfocaba tanto en los actos externos, pero se iba directamente a las actitudes y las intenciones. No solamente es algo externo, sino también las actitudes, lo vamos a ver. Por ejemplo, la palabra es muy clara con respecto a esto. Éxodo 20:17 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciará la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Está hablando de las actitudes. El Sermón del Monte también prohíbe actitudes de pecado tales como la ira, no solamente los hechos externos, sino las actitudes. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Pablo también menciona actitudes como los celos, la ira y el egoísmo, ahí como para tratar de dar fuerza a este argumento con el cual nos estamos refiriendo, ya que nosotros no podemos basar la parte de obediencia a Dios solamente de actos externos, porque de actos externos se puede vivir de apariencia, pero las actitudes y las intenciones del corazón solamente las ve Dios, y es algo que yo conozco y debo entender cómo están mis actitudes. Por eso es que vemos que tanto Pablo, los apóstoles se enfocaban también en esas actitudes y en esas intenciones del hombre interior.
Y Gálatas 5:20 dice: idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, hablando de los celos, de la ira y el egoísmo. Por consiguiente, una vida que agrada a Dios es la que tiene pureza moral, no solo en sus acciones, sino también en los deseos de su corazón. Qué importante es tener presente eso, no solamente las acciones, sino lo que está en nuestro interior, en lo que nosotros deseamos. Marcos 12:30, vamos a mirar todavía más versículos hablando sobre este tema, de que no solamente acciones, sino actitudes y las intenciones del corazón. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal y gran mandamiento. La definición de pecado antes especifica que pecado es no ajustarse a la ley moral de Dios, no solo en acción, sino en actitud, sino también en la naturaleza moral. Antes de que Cristo nos redimiera, no solo hacíamos actos de pecado y teníamos actitudes de pecado, sino que también éramos pecadores por naturaleza. Y concerniente a este tema de pecadores por naturaleza, lo vamos a ir desglosando poco a poco con el fin de ir profundizando sobre esta doctrina del origen del pecado, que debe ser muy importante que la entendamos y la conozcamos. Nosotros no es que hacemos pecado porque decidimos pecar, claro que tenemos esa responsabilidad moral, pero nosotros pecamos porque somos pecadores, o sea, nuestra naturaleza es pecar, nosotros somos hijos de ira por naturaleza, somos pecadores por naturaleza, y este concepto lo vamos a profundizar a medida que vamos avanzando en este estudio. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es tan impresionante el pecado que está en nosotros, que podemos decir que a lo largo de la historia se ha querido decir que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Realmente nosotros no nacemos buenos, nosotros nacemos pecadores. Y no solamente es que nosotros hagamos actos de pecado y que Dios aborrece esos actos, sino que nuestra naturaleza es pecadora y Dios aborrece porque somos pecadores. Por eso es importante entender esto. Incluso cuando el incrédulo duerme, aunque no esté cometiendo actos de pecado ni alimentando activamente actitudes de pecado, sigue siendo pecador a la vista de Dios, sigue teniendo una naturaleza de pecado que no se ajusta a la ley moral de Dios. Estamos hablando ahora como la parte de pecadores. Sabemos que en Cristo somos justificados por medio de la fe, pero después hablaremos de eso. Ahora estamos enfocándonos, es concerniente a la que éramos pecadores, éramos por naturaleza hijos de ira, por naturaleza no éramos capaces de obedecer la ley moral de Dios, era imposible. Es que la Biblia, como lo hemos dicho antes, la Biblia no le dice a las personas trate de ser bueno. Las personas pueden tratar de ser buenas y pueden lograr ciertas cosas de su moralidad, pero aún hay pecado en sí. El pecado está en su ser. La Biblia lo que hace es resucitar, la Biblia lo que hace es transformar. Lo que hace es dar vida a un ser muerto, porque nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es lo que debemos entender. 1 Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Nosotros somos infractores de la ley por naturaleza. Cuando Pablo trata de demostrar que el pecado es universal en la humanidad, apela a la ley de Dios, o sea, la ley escrita dada al judío, y esto hasta la parte filosófica, hasta la parte antropológica, no cristiana, han entendido que hay una maldad en el hombre, y no es una maldad como de cierta región, no es una maldad como de ciertas poblaciones o países, aunque en ciertos países se puede tener una manifestación mucho más grande, sino que es algo de todos los seres humanos. Y eso está la parte filosófica y antropológica, digamos así, no del cristianismo, se han dado cuenta de eso, y aún el hombre es malo en su interior. Romanos 2:17 y 19 dice: aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley aprueba lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla. Entonces entiende que el pecado es universal de todos los humanos sin excepción. Todos los humanos somos pecadores, el único que no pecó es Cristo. La ley no escrita que opera en la conciencia de los gentiles, o sea, puede que muchas personas no tengan conciencia de esa ley moral, pero hay algo que está en los hombres, hay algo que está en nuestro corazón que nos muestra que hay cosas que están mal ante Dios, que puede ser cauterizado, que puede ser apagado para seguir los impulsos, otra cosa, pero hay algo que nos muestra que está mal, hay muchos actos que no le agradan a Dios.
Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Vamos a profundizar poco a poco, como les decíamos, poco a poco profundizando sobre este tema del pecado. Toda esta lección la vamos a enfocar en esto y vamos a profundizar ahora más sobre el origen del pecado en sí. El problema del origen del mal que está en el mundo se ha considerado siempre como uno de los más profundos problemas de la filosofía y la teología, ya que no se puede decir que no haya maldad, no se puede decir que el hombre es totalmente bueno. Si la humanidad, la filosofía, como le digo, se han dado cuenta que hay maldad en el hombre y que la maldad ha acompañado al hombre desde sus inicios, y eso es tanto para el cristianismo como para la parte no cristiana, no las personas que quieren hacer filosofía y no son creyentes, sino que quieren analizar la vida, han entendido que hay maldad. Y la relación de la maldad con el hombre ha dado muchas posturas a lo largo de la historia. Es un problema que naturalmente se impone en la atención del hombre, puesto que el poder del mal es a la vez grande y universal, como lo dejamos, es de todos los seres humanos. Es una mancha indeleble que cayó sobre la vida en todas sus manifestaciones y es asunto de la experiencia diaria en la vida de cada individuo. No es que pequemos ciertos días, no es que pequemos en algún momento, somos pecadores por naturaleza y pecamos todo el tiempo. Somos pecadores de algo que vamos aún en contra de la voluntad de Dios constantemente, ¿cierto? Hablando de la parte de la maldad que está en el hombre. Ya la palabra muy clara que dice que el creyente, que el verdadero hijo de Dios ya no es esclavo del pecado, ni se deleita en el pecado, va a tener esa lucha contra el pecado hasta el último día de sus vidas. Más adelante hablaremos cuando lleguemos al tema de la soteriología sobre todo esto. Otros, sin embargo, se convencieron de que había tenido un origen voluntario, es decir, que tuvo su causa en la libre elección del hombre, bien haya sido en el presente o en alguna previa existencia. Se han tenido muchas teorías, muchas personas han dicho que el hombre realmente no tiene una depravación total, sino que es una depravación parcial, y el hombre en sí tiene la capacidad de librarse de ese pecado de su corazón, la cual la palabra es muy clara que el hombre no tiene esa capacidad de librarse por sí mismo. Muchos han mostrado como una dualidad moral, muchos han dicho que la cultura que vuelve al ser humano malo, y el hombre no ha entendido lo que dice la palabra y han tenido muchos postulados. Muchas personas han dicho que aún el hombre ha pecado aún antes de que viniera existencia física, muchas teorías con tal de darle sentido. Y cada vez más se muestra claro que solamente la palabra es lo que nos muestra realmente quién es el hombre y cuál es la relación que tiene el hombre con el pecado. Los psicólogos han tratado de sacar muchas posturas y han tratado de echarle la culpa al pasado, de echarle la culpa a las consecuencias, y las personas no reconocen su pecado, sino que creen que son así por su consecuencia, y cuando no hay un reconocimiento del pecado, pues las personas no van a ser sinceras de que ellos son pecadores. Muchas personas han creído que la educación es la que puede solucionar los grandes peligros y errores, que en cierta parte puede ser verdad, pero podemos ver en la actualidad aunque hasta las personas más estudiadas también son personas con grande maldad en su corazón. Quiere decir que aún a pesar de que la humanidad, la política, la filosofía, la psicología quieren sacar y quieren tratar de entender postulados para tratar de mejorar la humanidad, para tratar de que cada vez vamos siendo mejores y la maldad se acabe, pareciera que no está logrando ningún efecto, porque cada vez más vamos de mal en peor y cada vez más la maldad está avanzando también como la palabra lo ha dicho. Mientras las personas no entiendan, ni vayan y entiendan que son pecadores y que necesitan de un Salvador, no se va a tener ningún cambio en la humanidad. Vamos a mirar cómo se ha visto el concepto histórico respecto al origen del pecado, cómo se empezó a formar esta doctrina. En diferentes casos hemos visto cómo se empezó a formar esta doctrina y es importante que profundicemos sobre esto. Los padres de la iglesia primitiva no hablaron muy claramente acerca del origen del pecado, aunque la idea de que se originó en la transgresión voluntaria y caída de Adán en el paraíso se encuentra ya en los escritos de Ireneo, y pues era muy consciente aún dentro del judaísmo y dentro pues de los primeros cristianos, ¿cierto? Entendían en un claro concepto lo que llamaba el pecado original.
Este concepto pronto prevaleció en la Iglesia especial en contra del gnosticismo, que consideró que el mal es inherente a la materia y como tal el producto del demiurgo, y mucho más porque a lo largo de la historia, cuando tocamos el tema del dualismo, también creía que la materia también era eterna y que la materia era parte del mal, o que existía una lucha entre el bien y el mal. Y entonces cuando empezaban a salir esas posturas gnósticas, la Iglesia empezó a mostrar lo que realmente decía la palabra. Entonces, muchos de esta parte gnóstica decía que el contacto del alma humana con la materia vuelve a aquella inmediato pecadora, y esta teoría naturalmente despojó al pecado de su carácter voluntario y ético, como lo hemos dicho. Esa idea de querer quitarle la responsabilidad al hombre de su propio pecado siempre se ha visto a lo largo de la historia, y en la actualidad lo podemos ver con esa gran cantidad de ideas psicológicas que se está metiendo. Y yo he escuchado casos como el siguiente. He escuchado casos de pastores que se meten mucho con la psicología, y todas las parejas empiezan a vivir situaciones fuertes y empiezan a sacar postulados con ese tipo de espiritismo que se manejan, y empiezan a decir que hay que orar por el espíritu de Axalón. O sea, las personas van a creer que realmente el culpable no son ellos, sino que son fuerzas externas. Por eso es importante entender que todos somos responsables de nuestro pecado y no podemos buscar agentes externos de la responsabilidad de nuestro pecado. Orígenes procuró sostener esto mismo por medio de su teoría del preexistencialismo. No solamente Orígenes, hay muchos otros de los primeros aún padres de la iglesia también que se fueron por ideas fuertes de creer de que el hombre aún era pecador antes. O sea, ya se iban a un punto de una teoría del preexistencialista que no es ni bíblica. Según ellos, las almas de los hombres pecaron voluntariamente en una existencia previa, y por lo tanto todos entran al mundo en una condición pecaminosa. Eso realmente no es así. Nosotros nacemos pecadores, pero no porque hayamos pecado antes. Sí, la palabra dice que pecamos en Adán, pero es que por naturaleza nacemos pecadores, que es diferente. En general, los padres de la iglesia griega de los siglos III y IV se mostraban inclinados a negar la relación directa entre el pecado de Adán y sus descendientes. Desde ahí también empezaron a aparecer muchas posturas que querían ir en contra, digámoslo así, querían ir en contra de que realmente también se le había imputado culpa a los descendientes de Adán, porque eso también fue uno de los primeros debates que se empezó a hacer a lo largo de la historia, era desconocer ese pecado original, y uno de ellos también fue Pelagio, lo vamos a ver, entendiendo de que pueden que los hombres eran pecadores, pero que no eran culpables, sabiendo que la palabra dice que somos pecadores y también hijos de ira, o sea, somos culpables de pecado también, y a lo largo de la historia también se empezó a hacer ese debate. Y es importante entender que toda la iglesia cristiana griega fue muy influenciada por muchas ideas platónicas, y por eso vemos que en muchas doctrinas siempre hay unas cosas que tiran más para la filosofía platónica. Los padres de la iglesia latina enseñaron con mayor claridad cada vez que la presente condición pecaminosa del hombre encuentra su explicación en la primera transgresión de Adán en el paraíso. Las enseñanzas de la Iglesia del Oriente culminaron finalmente en el pelagianismo, que negó que hubiera alguna relación vital entre los dos. Como hablábamos, Pelagio no aceptaba ese pecado original, no aceptaba la culpa sobre los descendientes de Adán. Por eso fue que se debatió. Agustín le decía que no era así. Por eso vemos aquí que la Iglesia de Occidente alcanzaron su punto más alto con Agustín, que insistió en el hecho de que en Adán nos encontramos a la vez culpables y manchados. Esto es importante que lo entendamos, porque también los reformadores estuvieron muy de acuerdo con Agustín. Pelagio podría decir que estábamos manchados, pero que no éramos culpables, pero la Biblia es muy clara que somos tanto culpables y somos pecadores. En Adán pecamos y en Adán también somos culpables y merecemos la ira de Dios. No podemos desligar uno del otro, que ese fue el problema del pelagianismo. Después, no quisieron estar de acuerdo ni con Agustín ni Pelagio, y se llevó una parte de un semipelagianismo, y que es una mezcla. Los semipelagianos admitieron la relación adámica, pero sostuvieron que esto únicamente tenía que ver con la mancha del pecado. Durante la Edad Media generalmente se reconoció la relación, a veces se le interpretó al modo agustiniano y con más frecuencia al modo semipelagiano, que era como lo que habíamos hablado hace poco.
Los reformadores participaron de la idea de Agustín, tanto que éramos manchados y éramos culpables, y los socinianos de las de Pelagio, en tanto que los arminianos se movieron en dirección del semipelagianismo. O sea, por eso es que vemos mucho arminiano en la actualidad, que se enfoca y salen frases como las siguientes: que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Eso es que tratar de quitarle la culpa y tratar de quitarle la responsabilidad. Y también he escuchado frases como las siguientes: es que el amor de Dios sobrepasa la justicia de Dios. Eso también suena muy bonito, pero eso no es así. Dios es perfecto en sus atributos. Entonces, por eso vemos que los arminianos se van más como por el lado del semipelagianismo. Bajo la influencia del racionalismo y de la filosofía evolucionista, la doctrina de la caída del hombre y de sus efectos fatales sobre la raza humana fue descartándose gradualmente, ya que no la aceptaban, sino que ellos aceptaban que realmente el pecado es algo, y le empezaron a quitar el valor de cómo ellos aceptaban el pecado, la responsabilidad moral, y que creían que era más un constructo de la sociedad, que era algo que estaba en la mente del hombre y que fue algo que se fue evolucionando. Y entonces le empezaron a quitar esa parte, lo empezamos más bien como algo más instrumentalista, y no como que había una ley moral establecida desde el inicio, sino que pareciera que eran los hombres los que crean esas leyes de acuerdo a cómo le iban formando la sociedad. O sea, se empezó a quitar esa parte de leyes morales absolutas. Y por eso es que vemos los efectos en la actualidad de todo ese relativismo, y las personas no creen en leyes morales absolutas, sino relativas, y que cada persona forma su moralidad como quiera, y eso es una aberración. La idea del pecado fue reemplazado con la del alma, y esta alma se explicó de varias maneras. Por ejemplo, Kant lo consideró como algo que correspondía a la esfera supersensible, la que él nos puede explicar, hablando de diferentes posturas que se han dado aún también de personas que consideran creyentes. Leibniz se debió a las limitaciones necesarias del universo. Schleiermacher fundó su origen en la naturaleza sensible del hombre, y Rich en la ignorancia humana. O sea, son posturas que quieren alejarse más de la palabra y se quieren enfocar más como al racionalismo. Los evolucionistas lo atribuyen a la oposición de las bajas inclinaciones al desenvolvimiento gradual de la conciencia moral, y Barr habla del origen del pecado como el misterio de la predestinación, y sabemos que eso tampoco es así. Dios no es autor del pecado. Hay muchas personas que quieren, y eso se va como para el lado más del hipercalvinismo, que quieren dar a entender como que las personas que no aceptan a Dios es porque Dios las predestinó el pecado y Él mismo los hace pecar y todo eso, y que hay veces muchas personas quieren dar a entender que las reformas así es un grave error. Vamos a mirar algunos datos escriturales respecto al origen del pecado, porque como les he dicho, vamos poco a poco. En la Biblia, el mal moral que hay en el mundo se define claramente como pecado, es decir, como la transgresión de la ley de Dios. El pecado no es una construcción del hombre. El pecado es ir en contra de algo que ya está establecido por Dios, es una desobediencia a Dios. El hombre siempre aparece en la Biblia como un transgresor por naturaleza, y hay varias preguntas que surgen de esa parte, porque vamos a estudiar la relación que tiene el hombre por pecado. En el pecado no es algo que esté en nuestra mente, es algo ontológico, es algo que está en nosotros, por lo cual nosotros pecamos por naturaleza. ¿Cómo adquirió el hombre esta naturaleza? ¿Cuál es la revelación de la Biblia acerca de este punto? Es lo que vamos a ir profundizando a medida que vamos avanzando. Y volvemos a tocar este punto que lo hemos tocado mucho, que es: Dios no es el creador del pecado, Dios no tienta a nadie, Dios no es el autor del pecado. Sus criaturas pecaron por su libre decisión. Es verdad que el decreto eterno de Dios hizo segura la entrada del pecado en el mundo, como lo hablamos en el tema del decreto. Dios permitió el pecado, pero Dios no es el autor del pecado. Pero esto no debe interpretarse de una manera que Dios sea responsable de eso. Job 34:10 dice: por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad, ya que nuestro Dios es justo, nuestro Dios es bueno y nuestro Dios es santo, y no hay nada de maldad en él. Otro versículo, Deuteronomio 32:4:
Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. No hay camino torcido en Dios, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Otro versículo, Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie, ni Dios puede ser tentado por el mal. Cuando Dios creó al hombre, lo creó bueno y a su imagen. Cuando hablamos, igual vamos a profundizar más sobre la imagen, por el cual el hombre fue creado, debemos entender lo siguiente. Dios, como lo volvemos a repetir, Dios no nos creó en una neutralidad moral, Dios no creó el hombre con una parte buena y una parte mala, o con bajos instintos, como alguien. Dios creó al hombre en una justicia original y una santidad. Dios todo lo que creó fue bueno. Esa es una de las grandes preguntas que se dice, ¿cómo un santo pudo pecar? Hablando de Adán y Eva. Hay que entender que lo que Dios más odia es el pecado, y Dios odia al pecador. Eso tiene que quedar claro. Deuteronomio 25:16 dice, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Y una vez se habló sobre, lo escuché en un video, Suger Michelin está hablando sobre eso, acerca de Charles Spurgeon, que hay un versículo que está en Romanos 9, que ahí veces ha generado bastante confusión, que dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, y una señora le preguntó a Spurgeon que ese versículo no lo entendía, y Spurgeon también le dijo, no, es que yo tampoco lo entiendo. Y entonces se le preguntó, ¿qué es lo que no entiende? Y la señora le dijo, yo no entiendo cómo es que a Esaú aborrece. Y Spurgeon le dijo, no, antes al revés, yo eso sí lo tengo muy claro. A mí lo que no me queda claro es cómo es que Dios ama a Jacob. Porque eso es lo más impresionante de la palabra. Nosotros somos pecadores, nosotros merecemos la ira de Dios, nosotros merecemos que Dios nos juzgue. Lo que nosotros tenemos es por misericordia y por gracia. Y veces en este cristianismo moderno pareciera que es al revés, que Dios ama a todos y que es algo raro que Dios odia el pecado, pero la Biblia nos dice al contrario, Dios odia el pecado. Lo más asombroso es que Dios, por su gracia, nos ame. Eso es lo más asombroso. Salmo 5:4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Muy claros esos dos versículos. Entonces Dios proveyó en Cristo la libertad del hombre de debajo del pecado. O sea, solamente podemos ser libres del pecado no por nuestra propia fuerza, no por nuestra moralidad, solamente en Cristo. En Cristo, porque sabemos que somos pecadores y necesitamos un Salvador. Tienen que ser rechazadas todas aquellas ideas deterministas que presentan al pecado como una necesidad inherente a la naturaleza íntima de las cosas, porque hay un determinismo que también lo quieren explicar con el hipercalvinismo, y pareciera también que hay un pecado ahí que Dios mismo colocó, y eso no es así. Dios no colocó ningún pecado. Sus criaturas eligieron pecar, que es otra cosa. Hay algo que es importante al estudiar con respecto al pecado de Adán, es que debemos ir mucho más allá. Y es porque Adán fue tentado por Satanás. Entonces quiere decir que el origen del pecado tuvo sus inicios en el mundo angelical, y es importante entender esto. La Biblia nos enseña que en el intento de hallar el origen del pecado debe ir más allá de la caída del hombre, descrita en Génesis 3, y poner atención en algo que aconteció en el mundo angelical, que es concerniente a la historia de Lucifer, que todos conocemos, pero vamos a profundizar un poco sobre esto. Sabemos que Dios creó un ejército de ángeles y todos eran buenos a salir de la mano de su hacedor. Dios no creó ángeles buenos y ángeles malos. La Biblia es muy clara en decir que en Lucifer sí halló maldad. Y él fue pecador y él mismo decidió pecar. Génesis 1:31, igual ya hablamos sobre este tema de los ángeles también antes. Y dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, en el día sexto. Dios no creó nada malo. Sabemos que nosotros creemos no en un mundo preadámico, porque en la actualidad se enseña un mundo preadámico, sino que creemos en una tierra, en un cielo y tierra que fueron creadas en 6 días, y todo lo que Dios creó era bueno. Y entre esos días también fueron creados los ángeles. Pero ocurrió una caída en el mundo angelical, en las legiones de ángeles que se separaron de Dios, no sabemos en qué momento. No sabemos en qué momento, pero sí sabemos que fue antes
de que Adán pecara. No sabemos esa parte en qué momento exacto fue que eh, Lucifer cayó con varios ángeles. Sabemos que fueron muchos ángeles, no sabemos cuánto el número, pero una gran cantidad. Y Juan 8:44 dice algo aquí importante que hay que entender claro. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esta frase que sigue a continuación es importante hacerle énfasis. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Qué importante entender que cuando se habla de Satanás, se habla que él es pecador, él es homicida, él es mentiroso desde el inicio. O sea, hablando desde ese momento que toda la historia de la humanidad empezó a darse, desde el inicio él ha sido malo. Jesús habla del diablo declarándolo homicida desde el principio. Primera de Juan 3:8 también dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La opinión predominante es que este cat arches significa desde el principio de la historia del hombre. Sabemos que fue Satanás quien tentó a Adán y Eva para que cayeran, y ellos aceptaron su tentación y cayeron. Muy poco se dice acerca del pecado que ocasionó la caída de los ángeles, de las advertencias de Pablo a Timoteo para que ningún neófito sea colocado como obispo, pero si vamos a hablar del origen del pecado es importante centrarnos en los ángeles. Pablo habla muy claro sobre esto. Yo aquí colocamos y aparece pues una manzana, sabemos que no sabemos qué fruta, la Biblia no habla qué fruta era, pero para la imagen aquí colocamos esta fruta. 1 Timoteo 3:6 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga la condenación del diablo. Mire qué importancia le da también Pablo con respecto a los consejos de las personas que deben estar en liderazgo de la iglesia. Que no sea un neófito, no sea que se envanezca, no sea que tenga orgullo, porque ese fue el pecado de Satanás y fue algo como que también quiso tentar a Adán y Eva por medio de esa misma línea, del orgullo. Ya lo vamos a estudiar también. El pecado que hizo caer al diablo fue el del orgullo, el de aspirar a ser igual a Dios en poder y autoridad, y ese día parece encontrar corroboración en Judas 6, que Satanás quiso ser igual a Dios, y él se halló maldad en su corazón y quiso ir en contra de Dios. Judas 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. No estuvieron satisfechos con su porción, con el gobierno y el poder que se les confió. Hay muchos que utilizan ese versículo para hablar de algo ahí todo raro, de una pérdida de cuerpos espirituales, pero más que todo está hablando de que no guardaron esa posición de gobierno y poder. Si el deseo de ser iguales a Dios fue una tentación peculiar, esto podría explicar también por qué tentaron al hombre sobre este punto particular, ya que Adán y Eva quisieron ser como Dios. O sea, como es el mismo pecado que habla del orgullo de Satanás, fue como el mismo pecado en el cual quiso introducir a Adán y Eva, porque Adán y Eva cayó porque quisieron ser también como Dios. Entonces hablamos de que inició en los ángeles, y los ángeles pecaron, y vemos cuando empezamos a mirar la historia de Adán y Eva, cómo aparece en escena Satanás queriendo tentar a Adán y Eva. Y vamos ahora a mirar el origen del pecado en la raza humana. Comenzó con la transgresión de Adán en el paraíso y que fue por lo tanto un acto perfectamente voluntario de parte del hombre. El hombre era santo, estaba una justicia original, no obstante, estaba, digámoslo así, en una prueba, había un acto de obediencia que lo podía llevar a algo más, porque por eso estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, y por eso también estaba el árbol de la vida, ¿cierto? Había una prueba, y hablamos de ese pacto de obras, no obstante el hombre cayó, por lo tanto el hombre, digámoslo así, sufrió las consecuencias de esa caída, y todos caímos en Adán. El tentador vino del mundo espiritual con la sugestión de que el hombre, colocándose en oposición a Dios, se convertiría en igual a Dios, o sea, el mismo pecado con el cual había pecado Satanás, también quería hacer pecar a Adán y Eva. Como un resultado de la caída, el padre de la raza únicamente podría transmitir a su descendencia una humanidad depravada.
Y esto ha sido algo con respecto a los diferentes debates que han tenido los arminianos y los calvinistas, y es que los calvinistas hablan de una depravación total y los arminianos hablan de una depravación parcial. Es importante tener presente de que existe, hemos, digámoslo así, a lo largo de la historia defendido una depravación total que lo que hace es que el hombre no es capaz de buscar a Dios, no es capaz de elegir a Dios por su propia iniciativa. Los arminianos dicen que el hombre es capaz de elegir a Dios y por eso es que hay diferentes prácticas y ellos dicen que el hombre puede buscar a Dios, la oración de fe, lo que llaman la oración del pecador, que creen que, Dios, que uno puede rechazar también a Dios, y eso ha sido un debate a lo largo de la historia. Ya hablaremos más adelante sobre eso para que conozcamos las dos posiciones y entendamos cuál es la que más se acerca a la palabra. Pero lo que vemos es que el hombre es completamente depravado. Eso lo hace es que es incapaz de buscar a Dios por su propia cuenta. De aquella fuente sucia fluye el pecado como una corriente impura que alcanza a todas las generaciones de los hombres, manchando a cada uno y a todo lo que cae en contacto con ella. Job 14:4 hace una pregunta que es importante que todos la reflexionemos. Hablando de la condición del hombre, y es muy claro. ¿Quién hará limpio lo inmundo? Y la respuesta es nadie. Nosotros no somos capaces de justificarnos, de limpiarnos por nosotros mismos, y ahí es donde se ve esa incapacidad de los humanos de ser justos por nuestra propia cuenta, esa incapacidad de buscar a Dios por nuestra propia cuenta. ¿Quién podrá hacer limpio al inmundo? Nadie. Hablando pues de que si el hombre fuera capaz por sí mismo. Adán pecó no solamente como padre de la raza humana, sino también como la cabeza representativa de todos sus descendientes, y esto es algo que sabemos que tanto Adán fue, digámoslo así, un representante de la humanidad, lo mismo como Cristo fue un representante de los elegidos. Eso es importante que lo entendamos, porque Adán fue un representante de la humanidad, y como él era representante de al pecar, todos pecamos y no solamente fuimos manchados, sino que también somos culpables, y esto lo estoy enfatizando porque tiene que quedar claro. Y por tanto la culpa de su pecado también nos alcanza, de manera que todos merecemos el castigo de la muerte. No solamente somos pecadores, sino que somos culpables y merecemos el castigo. Por eso es que la palabra dice, hijos de ira por naturaleza. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, y a pesar de que la evolución diga que la muerte siempre ha estado desde el inicio de la humanidad, sabemos que la muerte solamente vino por el pecado. Todos pecaron en Adán, y que pecaron en tal forma que se convirtieron todos en merecedores del castigo de la muerte, y todos los hombres merecemos el castigo, solamente que Dios por gracia deseó, por su libre voluntad, porque Dios lo quiso así, salvar a algunos. Y por eso vemos el amor de Dios. Y aquí no se considera el pecado únicamente como mancha, sino también como culpa que trae consigo castigo. Y esa es la posición que tenemos que tener, y no tenemos que bajarle la fuerza al pecado, porque siempre se debe predicar de pecado. Hay varias enseñanzas en la actualidad que no quieren hablar sobre el pecado, y es importante que la iglesia se le abre sobre el pecado y se le advierta. Dios considera que todos los hombres son pecadores, culpables en Adán, precisamente del mismo modo que juzga que todos los creyentes son justos en Jesucristo. Ya más adelante, cuando entremos a la soteriología, hablaremos sobre eso, porque sabemos que tanto Adán y Jesús son cabezas de pacto, y en Adán todos mueren, en Jesús todos son vivificados los creyentes, o sea, los elegidos. Romanos 5:18-19 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ese es uno de los versículos más claros que habla acerca de la imputación de la culpa y la imputación de la justicia. La naturaleza del primer pecado o la caída del hombre a mujer, los diferentes, digamos así, carácter con respecto al pecado, con el fin que nos pueda hacer mucho y cada vez más claro. Hay un carácter formal de lo que es
de la naturaleza del pecado o la naturaleza de esa caída. Desde un punto de vista puramente formal, puede decirse que el primer pecado del hombre consistió en haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Muchos le han querido atribuir poderes, digámoslo así, como especiales al árbol del conocimiento del bien y del mal, pero más bien se ha dicho que no hay nada así raro concerniente al árbol, sino que solamente traería conocimiento al hombre del bien y del mal, y desobedecería a Dios por hacer ese acto. No sabemos qué fruto era, pero eso fue lo que vino a traer. Como de él no hubiera sido per se pecaminoso, porque no habría sido la transgresión a la inmoral, esto significa que no habría sido pecaminoso si Dios no le hubiera dicho del árbol del conocimiento del mal, no comerás. O sea, fue Dios el que instituyó que de ese árbol no comieran, porque fue algo que Dios colocó como prueba para Adán y Eva, y fue algo que Dios estableció. No es unánime la opinión respecto a la razón por qué el árbol se llama el conocimiento del bien y del mal, es bueno estudiar eso, porque se llamaba de esta forma, pero no hay nada misterioso con respecto a esto. Una idea no muy común es que se llamaba sin atención a que comiendo de él se recibiría un conocimiento práctico del bien y del mal, o sea, como un conocimiento superior o algo así como fuera, ¿no? Realmente el punto histórico es el siguiente. Parece mucho más probable que el árbol se llamara así en atención a que estaba destinado para revelar si el estado futuro del hombre sería bueno o malo, si el hombre le permitiría a Dios determinar en lugar del mismo hombre lo que era bueno y malo, o si el hombre emprendería determinarlo por sí mismo. Solamente era si obedecía a Dios o lo desobedecía, no porque el árbol tuviera algo especial. Pero cualquiera que sea la explicación que se dé el nombre, el mandato dado por Dios de no comer del fruto del árbol sirvió sencillamente para el propósito de probar la obediencia del hombre, como lo hemos venido hablando. Adán y Eva estaban estaban en prueba, por eso la necesidad del árbol. Había algo que su obediencia pues, podían conseguir de más, por eso se llama el pacto de obras, y su desobediencia tendría un castigo. Adán y Eva desobedecieron y se recibió ese castigo. No obstante, Dios mostró su misericordia, porque Adán y Eva deberían morir inmediatamente, pero Dios mostró de su gracia y empezó a revelar ese plan de redención a la humanidad. Fue una prueba de obediencia pura, puesto que Dios en ninguna manera trató de justificar o de explicar la prohibición. No explicó de alguna manera que el árbol tuviera algo así diferente, ¿no? Solamente que era de él no comerán y ya. Adán tenía que demostrar su complacencia en someter su voluntad a la voluntad de su Dios con obediencia implícita. En ocasiones el problema que tenemos nosotros como humanos es que le queremos justificar muchas cosas de obedecer a Dios o no. Entonces hay veces creemos que los mandamientos son muy pesados, que la ley moral de Dios es muy fuerte, que Dios es muy castigador. O sea, queremos como que nos parece pesado y eso fue algo que Eva tuvo. Quiso como resentirse y no quiso más bien obedecer a Dios su voluntad, sino que lo miró de otra forma y por eso fue que se dio la tentación. Por eso vamos a estudiar esa parte de su carácter esencial y material, porque como seres humanos siempre tratamos de justificar nuestros hechos y de bajarle como el estatus del pecado y mirar como que las cosas de Dios son muy agresivas y pareciera que como que muchas de ellas ya no aplican para este tiempo, de acuerdo con esto un montón de culturas emergentes, pero la Biblia sigue siendo la misma y Dios sigue siendo el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo. El primer pecado del hombre fue típico, es decir, un pecado en el que la esencia real del pecado se manifiesta claramente tal como es. La esencia de aquel pecado consiste en el hecho de que Adán se colocó en oposición a Dios, en que rehusó someter su voluntad a la de Dios e impedir que Dios determinara el curso de su vida, y en que activamente intentó quitar el asunto de las manos de Dios y determinar el futuro por sí mismo, y es algo que es constantemente que se ve reflejado en nosotros, que queremos más bien seguirlo en nosotros mismos y no dejar que Dios nos guíe. El hombre que no tenía absolutamente ningún derecho sobre Dios y que podría haber determinado a alguno únicamente cumpliendo la condición del pacto de obras, se separó de Dios y actuó como si poseyera determinados derechos en contra de Dios y quería hacer las cosas por sí mismo, por su propia voluntad y no aceptar que Dios lo guiara. La idea de que el mandato de Dios estaba invadiendo realmente los derechos del hombre parece haber estado ya en la mente de Eva,
cuando contestando la pregunta de Satanás añadió las palabras, a Eva ya le parecía que según su percepción el mandamiento era muy fuerte, según su percepción era algo muy agresivo de Dios, según su percepción. Y es que el problema es cuando empezamos a meterle percepciones propias o ideas propias de lo que a nosotros parece que Dios es bueno. Nosotros pareciera como si nosotros fuéramos dioses. Y pareciéramos como si nosotros le dijéramos a Dios, esto es bueno y esto es malo a nuestro parecer, pero es que nosotros no somos dioses, nosotros somos criaturas, y el único que sabe qué es lo que es bueno y es malo es Dios, y nosotros solamente tenemos que obedecer. Miremos Génesis 3:3 cómo Eva le agregó cosas al mandamiento de Dios. Dice Eva, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni lo tocaréis para que no muráis. O sea, mire, Eva le empezó a agregar cosas. Esa parte, ni lo tocaré, no fue lo que Dios le dijo a Adán, pero Eva ya lo empezó a ver de algo muy abusivo según su propia percepción y le agregó cosas al mandamiento. Es que eso es lo que pasa hoy en día, o le quitamos o lo agregamos. Y la idea es que la palabra esté tal cual como nosotros la leemos en sus textos originales y debemos obedecer a Dios. Eva evidentemente quiso acentuar el hecho de que el mandato había sido poco razonable, según la percepción de ella, porque ya empezó a creerse como Dios, y eso nos pasa y empezamos a decir esto es bueno, esto es malo. Es más, ya se está teniendo una práctica donde vemos partes del Antiguo Testamento como que no nos parece que son buenas, y entonces creemos que ya no están activas para nosotros. Eso es error. Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Aquí vemos diferentes formas cómo se pudo manifestar el pecado, y es importante entender esto porque sabemos que ese pecado que cometió Adán y Eva se manifestó de estas siguientes formas. En el intelecto se reveló como incredulidad, ya que no quisieron creer en Dios sino en ellos mismos, y orgullo. En la voluntad, mediante el deseo de ser como Dios, ese deseo, esas pasiones internas. En los afectos, como una profana satisfacción en comer del fruto prohibido porque lo vieron como deleitable. Fue como de la forma como se manifestó este pecado. El primer pecado, la caída, tal como fue ocasionado por el tentador, lo vamos a profundizar de cómo fue que Satanás tentó a Adán y Eva. Y vamos a ir poco a poco estudiando el procedimiento, ya que es importante mirar la estrategia que Satanás utilizó. La caída del hombre fue ocasionada por la tentación de la serpiente, y por eso a lo largo de toda la escritura también se conoce la parte de la serpiente, que sembró en la mente del hombre las semillas de la desconfianza y la incredulidad. Por eso sabemos que la tentación del hombre llegó del exterior, fue diferente a lo de los ángeles. Algunos dicen que por eso es que probablemente los ángeles que cayeron no tienen salvación y los humanos sí, ya que la tentación de los hombres fue externa, la de los ángeles fue de decisión voluntaria de ellos. Muchos pues dicen eso. Aunque fue indudablemente la intención del tentador hacer caer a Adán como cabeza del pacto, importante tener ese concepto claro, sin embargo se dirigió a Eva probablemente por algunas, digamos así, situaciones que las que vamos a estudiar. Vemos que no se dirigió realmente a Adán. Adán fue la persona que recibió directamente el mandamiento. Ya Adán se lo explicó a Eva y vemos qué fue lo que pasó con Eva, que Eva le agregó. Pero entonces hay algunas consideraciones con respecto a la estrategia que Satanás utilizó, porque él se dirigió directamente a Eva. Eva no era la cabeza del pacto y por tanto no tendría el mismo sentido de responsabilidad. Es importante entender que tanto Adán y Eva son iguales ante Dios, pero con roles diferentes. Ante Dios sabemos que el hombre es la cabeza, Dios hizo a la mujer como ayuda idónea, pero tanto el hombre y la mujer son iguales ante Dios. Eso lo vamos a estudiar también en esta parte de la antropología del hombre, ya que estamos viviendo un tiempo de mucho feminismo, estamos viviendo un tiempo que se desconoce la masculinidad y la feminidad bíblica, y es importante entenderlo. Entonces Eva no era la cabeza del pacto. El segundo punto es que ella no había recibido el mandato de Dios directamente, sino de forma indirecta, como lo habíamos dicho, y consecuentemente sería más susceptible al argumento y a la duda, ya que colocaría en duda muchas cosas, ya le empezaba a agregar, ya le empezaba a razonar y tener una percepción según ella. Con seguridad demostraría ser el agente más efectivo para llegar hasta el corazón de Adán, ya que Eva fue el que le entregó el fruto a Adán también para que lo comiera.
Entonces el procedimiento ahí fue el siguiente. En primer lugar, siembra la semilla de duda, poniendo a discusión la buena intención de Dios, ya que para Eva le parecía que ya el mandamiento era muy agresivo y que podría ser como Dios, y sugiriendo que su mandato había sido efectivamente un atropello a la libertad y a los derechos del hombre. Cuando se da cuenta mediante la disposición de Eva de que la semilla ya tenía raíz, añade las semillas de la incredulidad y el orgullo, ya que vemos que Eva cedió a la tentación de Satanás. Entonces vemos que negando que la transgresión tuviera que resultar en muerte e intimidando claramente que el mandato había sido inspirado con el propósito egoísta de conservar al hombre en sujeción, porque el mismo Satanás le dijo que no, realmente no iban a morir, que realmente sí fue lo que pasó, Eva se creyó las mentiras de Satanás. Y afirma el tentador que comiendo del árbol el hombre se volverá como Dios. Le dijo que no iba a morir, sino antes que se volvería como Dios. Esa es como la intención de Satanás, que siempre ha querido sembrar en el hombre, y vemos que en la actualidad todavía sigue. El hombre quiere ser como Dios, no se quiere sujetar a la voluntad de Dios. Entonces indujo a Eva a mirar ansiosamente el árbol, y mientras más lo veía, mejor le parecía el fruto. Por último, el deseo le alzó la mano y comió, y le dio a su marido, y también comió, y vemos que cayeron. Hay que interpretar bastante bien esta parte de la tentación, y es importante ver algunos puntos muy interesantes. A lo largo de la historia, aún dentro del cristianismo, han visto esta historia como un mito, como una alegoría, no lo ven como un relato realmente histórico, sino como lo ven solamente como un relato de principios, pero la Biblia no nos lo muestra así, nos lo muestra como un hecho real e histórico. De hecho, muchas personas no creen que Adán y Eva fueron personas, sino que fue algo mítico para traer una enseñanza. No, la Biblia habla de Adán y Eva como realmente personas que existieron. Algunos consideran toda la narración de Génesis 3 como una alegoría, que representa por medio de una figura la depravación propia del hombre y su cambio gradual. Ya hablamos sobre eso, que no es así. Barr y Brune consideran que era un mito del estado original del hombre. Es una historia real, pero estamos mirando diferentes posturas. La creación y la caída pertenecen no a la historia, sino a la subhistoria, y por tanto los dos son iguales e incomprensibles. Le tratan de colocar que puede ser parte verdad, parte no verdad, pero entonces ahí estaríamos yendo en contra de la inerrancia de la Biblia y creer que más bien es una historia de autoría bíblica, pero no que todo es real, y eso lo que hace es acomodarlo a lo que el hombre quiere hacer. Pero la historia Génesis únicamente nos enseña que aunque el hombre actual es incapaz de hacer ningún bien y está sujeto a la ley de la muerte, esto no es necesariamente así, de acuerdo como lo han querido explicar a lo largo de la historia, que le han querido restar valor y restarle veracidad a la historia. Barr dice lo siguiente, conocemos que Barr era uno de los que decía que era como algo alegórico. Cuando la historia del hombre comenzó, cuando el tiempo tuvo su principio, cuando el tiempo y la historia comenzaron en donde el hombre tiene la primera y la última palabra, el paraíso ya había desaparecido. O sea, quieren colocar sus puntos de vista y sus posturas para tratar de desvirtuar, y todos estos hombres han tenido bastantes seguidores a lo largo de la historia. Sabemos que Adán y Eva pecaron en el paraíso. Brunner habla de un estilo semejante cuando dice otro hombre que también decía que la historia de Adán y Eva era como un mito. Precisamente con respecto a la creación preguntamos en vano cómo, dónde y cuándo tuvo lugar eso. Y precisamente lo mismo nos pasa con la caída. La creación y la caída caen más allá de la realidad histórica visible, desvirtuando de que fuera algo real. Otros que no niegan el carácter histórico del relato de Génesis sostienen que la serpiente, cuanto menos, no debe considerarse al pie de la letra como animal, sino únicamente como el nombre o el símbolo de la codicia, el deseo sexual, de la razón equivocada o de Satanás. Entonces también empiezan a desvirtuar muchos factores de esta parte de la interpretación de Génesis 3. Entonces empiezan a decir que la serpiente realmente no era una serpiente, sino que era Satanás, y se asemeja con la serpiente, pero realmente no fue así. Y la Biblia nos dice que sí fue así, fue una serpiente. No obstante, la serpiente solamente fue un instrumento. Todavía otros afirman que lo menos que se puede decir es que al hablar de la serpiente estamos hablando figuradamente, y fue algo literal. Ya vamos a mirar, hay muchas preguntas que se han hecho, que por qué fue la serpiente, por qué no otro animal. Pero hay unas conclusiones históricas con respecto a esto. Los pasajes precedentes y siguientes a Génesis 3:1-7, que es del relato del cual estamos hablando, tienen evidentemente la intención de una sencilla narración histórica, y esto es lo que se ha apoyado históricamente.
Les cuento que algo hace tiempo, meses, vino este señor que es él mismo dice que es ateo, que estudia bastante todos los orígenes del universo y todo según es su percepción, y entró en un debate. Nunca invitaron ni siquiera a un pastor, ¿no? Invitaron a un católico, un sacerdote católico, según él que es muy estudioso, y lo que dijo era que la historia de Génesis era un mito, y el sacerdote católico le dijo que sí, que era real, que era un mito. Y tú imagínese, ¿quién va a defender la Biblia si hay personas que ni siquiera tienen posturas históricas y bíblicas? La historia que nos habla Génesis 3 es una narración verídica y real. Adán y Eva existieron y la tentación fue a través de una serpiente. Que así lo intentaron los autores bíblicos puede probarse por medio de muchas referencias importantes que ya las vamos a ver, de que fue algo real y no fue solamente algo alegórico o fue algo supuesto. Eclesiastés 7:29 dice: He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones, dejando claro que Dios hizo al hombre una justicia inicial, una santidad, no una neutralidad. No es que le colocó intenciones bajas, no, sino que fue el hombre que decidió buscar esas perversiones. Isaías 43:27 dice: Tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí, hablando de que realmente Adán fue el primer padre de la humanidad y él fue el que pecó, y por tanto todos somos pecadores. Oseas 6:7 dicen literalmente Adán, mas ellos cual Adán, hablando de que fue alguien real y existente, traspasaron el pacto y allí prevaricaron contra mí, allá hablando de ese primer pecado. Segunda de Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, dando a entender de que sí fue a través de una serpiente, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Primera Timoteo 2:14 dice: y Adán, volviendo a hablar de Adán, no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, nosotros no tenemos derecho para afirmar que estos versículos, que son parte íntegra de la narración, tengan que ser interpretados figurativamente, sino que realmente es una narración histórica y que es validada por diferentes versículos en la Biblia, que son personas que quieren sacar muchas cosas en la actualidad, que quieren hacer confundir a muchas personas, que quieren guiar a las personas por muchas cosas que no son reales, es otra cosa. Además, la serpiente en verdad se cuenta entre los animales en Génesis 3:1 y no se demostraría buen sentido al sustituir serpiente por la palabra Satanás. Vemos Génesis 3:1 lo siguiente: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. O sea, se cuenta con los otros animales que estaban en el paraíso que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces, el castigo en Génesis 3, 14 y 15 presupone una serpiente verdadera, y Pablo no imagina la serpiente de otra manera, y es como lo que queremos dar a entender: realmente fue una serpiente quien le hablaba a Eva. Génesis 3, 14 al 15 dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, hablando de que realmente fue a través de la serpiente el autor inicial. Claro que era Satanás, pero fue a través de la serpiente. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y por eso vemos cuál era la maldición a este animal. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú le irás en el calcañar. Entonces ya va más allá, hablando de aquellas personas que más bien seguirían las influencias de Satanás. Segunda de Corintios 11:3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, este versículo ya lo habíamos leído, pero es importante recalcarlo, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y aunque fuera probable imaginar que a la serpiente diciendo algo en un sentido figurado por medio de sutilezas, no parece posible pensar en ella de esta manera, conduciendo una conversación como la que tenemos en Génesis 3, y vemos que realmente sí fue una conversación entre Eva y la serpiente, que fue un instrumento de Satanás, pero sí se vio una conversación. Eso es lo que nos habla la palabra. Hay cosas que puede que no entendamos, pero vemos que fue el animal elegido
y el animal habló y tuvo una conversación con Eva. Todo el asunto, incluyendo las palabras de la serpiente, encuentran indudablemente su explicación en la operación de algún poder sobrehumano. Es lo que podemos dejar claro, un poder sobrehumano que no se menciona en Génesis 3, porque podríamos entonces decir cómo es posible que una serpiente hable si los únicos que hablamos somos los humanos, hablando pues la parte de la conversación que nosotros tenemos, no de sonidos que hacen los animales. Pero la palabra nos da a entender que de alguna forma, no sabemos cómo, algo sobrehumano, la serpiente tuvo una conversación con Eva. La escritura deja entender con claridad que la serpiente era únicamente el instrumento de Satanás, como lo hemos venido hablando, que Satanás fue el verdadero tentador que estaba operando en y por medio de la serpiente, precisamente del mismo modo como en tiempos posteriores operó en los hombres y en los puercos, que sabemos que también Satanás poseía hombres, y también podemos ver que en la actualidad hay personas poseídas, y también en ciertos relatos de los animales con los sucesos que pasó con Jesús. Juan 8:44 nos dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces vemos que hay personas que están influenciadas por Satanás, y podemos ver que también de la misma forma es una influencia, como la influencia también que tuvo sobre la serpiente, como haciendo una similitud ahí. Segunda de Corintios 11:3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vemos la imagen, de una imagen, vemos que no sabemos qué fruto es, solamente hacemos la imagen de cómo la serpiente tentó a Eva, ¿sí? La serpiente fue el instrumento adecuado, no sabemos por qué la serpiente, probablemente por algunas características que tiene la serpiente. Satanás, porque probablemente la serpiente fue el instrumento adecuado de Satanás, porque él es la personificación del pecado, y la serpiente simboliza el pecado en su naturaleza sutil y engañosa, y en su ponzoñoso aguijón que mata al hombre, y así fue como la característica que se le da a lo largo de la historia. La caída por medio de la tentación y la posibilidad de salvación del hombre es algo que profundizaremos. Igual este tema de la caída la vamos a ver también en la otra lección, y vamos poco a poco profundizando en esta doctrina. Se ha sugerido que el hecho de que la caída del hombre se produjera por una tentación venidera de fuera puede ser una de las razones por las que el hombre puede salvarse. Lo hablamos hace poco. Sabemos que el hombre fue tentado de algo exterior por influencia de Satanás. Satanás y los ángeles no tienen salvación, los hombres sí tienen salvación, los que Dios eligió. Y sabemos que fue la forma que Adán y Eva fueron tentados, a diferencia de los ángeles caídos, que no estuvieron sujetos a una tentación externa, sino que cayeron por medio de los impulsos de su propia naturaleza interna, y de esa forma es como nos lo muestra la palabra. Es imposible para nosotros decir cómo pudo encontrar la tentación su punto de contacto en una persona santa. Solamente sabemos que Dios permitió el pecado. Adán y Eva eran santos, pero pecaron. Eso es una de las razones que de pronto se ha estudiado, y solamente sabemos que no había una neutralidad, no había bajos instintos. Dios no le colocó el pecado, pero sí voluntariamente eligieron por el pecado. Y todavía es más difícil explicar el origen del pecado en el mundo original, y esa es como una de las preguntas que se tienen: el origen del pecado en el hombre, el origen del pecado en la humanidad, y se analiza y solamente mostramos lo que la Biblia nos muestra. Miremos algunas explicaciones evolucionistas del origen del pecado. Como lo hemos dicho, a lo largo de la historia se le ha querido bajar la definición con respecto a lo que quiere decir pecado, y como nos lo muestra la palabra, los evolucionistas más no lo enfocan tanto en Dios, sino en una construcción en el hombre. No se cree, de hecho, en las leyes morales absolutas establecidas por Dios. Se creen en algo establecido por el hombre. Y ahí es importante entender. Naturalmente, una teoría consiste acerca de la evolución no puede admitir la doctrina de la caída, no se acepta, y muchos teólogos anchos la han rechazado como compatible con la teoría de la evolución. Cuando hablamos del creacionismo, muchos han querido hacer de la teoría de la evolución y lo que nos muestra la palabra una mezcla.
aún con respecto también a la caída, y eso no tiene compatibilidad en ninguna forma. Ni lo que tiene que ver con Génesis, no tiene que ver nada con la evolución, a pesar de que lo quieran forzar. Entonces conciben la historia de la caída como una representación mítica o alegórica, pues por tratar de forzar, no ven ni siquiera los días como días literales, sino como millones de años para tratar de explicar la evolución a través de la Biblia, y eso no tiene nada que ver con la palabra. Hablan de una experiencia ética o de alguna verdadera catástrofe moral acontecida al principio de la historia con los resultados del sufrimiento y la muerte que se da en la actualidad, para tratar de colocar la evolución, esos teístas evolucionistas, ¿cierto? Comprenden que el hombre no podía heredar el pecado de sus antecesores animales, puestos que estos no tienen pecado. Esto significa que los impulsos, propensiones, deseos y cualidades que el hombre heredó del bruto no puede considerarse en sí mismo como pecado, ya que, como decimos, los evolucionistas han querido hacer una propia definición para ellos de la maldad, ni que lo llaman pecado, sino de la maldad. Definen el pecado como una actividad de la voluntad expresada en pensamiento, palabra o hechos contrarios a la conciencia del individuo. No se enfocan en Dios, sino más bien en el hombre, a su noción de lo que es bueno y justo, a su conocimiento de la ley moral y de la voluntad de Dios. Tenat, que es uno de los que más, digámoslo así, hablan sobre este tema de la evolución, decía: repudia explícitamente la doctrina de la caída, que se reconoce en todas las grandes confesiones históricas de la Iglesia, buscan su propia definición de lo que es maldad, de lo que es pecado, y no se centra en Dios ni en absolutos morales, sino que se centra en las concepciones del hombre. Esa es la gran diferencia. Ellos ven la primera transgresión del hombre como lo siguiente: lo ven primero como en la concomitancia inmediata del primer pecado, y por lo tanto difícilmente un resultado del pecado en el estricto sentido de la palabra fue la depravación total de la naturaleza, sino que dicen que en algún momento el hombre pecó, pero no lo ven como lo ve la Biblia. El contagio de su pecado alcanzó inmediatamente a todo el hombre, sin dejar libre ninguna parte de su naturaleza, sino más bien viciado todo poder y facultad del cuerpo y del alma del hombre. Pero la Biblia sí nos deja claramente que el hombre fue pecador desde el inicio, y el hombre sí hay una depravación total y una incapacidad de buscar a Dios. Génesis 6:5 nos dice: y vio Jehová que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente mal. Y la Biblia también en otro lugar nos dice que el corazón del hombre es malo más que todas las cosas. Salmo 14:3 dice: todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es la forma como la palabra define al hombre. En la voluntad, esta depravación se manifestó como incapacidad espiritual, cuando hablamos pues de la depravación total, yendo en contra de cómo lo ven los evolucionistas. Relacionada inmediatamente con lo precedente estuvo la pérdida de la comunión con Dios por medio del Espíritu Santo. Esto es únicamente el reverso de la manifiesta corrupción mencionada en el párrafo que antecede. Los dos pueden combinarse en la afirmación sencilla de que el hombre perdió la imagen de Dios en el sentido de la justicia original. Entonces estamos viendo como el resultado del primer pecado, lo vimos como lo ven los evolucionistas, pero sabemos que el primer pecado lo que hizo fue esa depravación total, y vemos también cómo lo que hizo fue separar al hombre de Dios. Se separó de la fuente de la vida y de la bendición, y el resultado fue una condición de muerte espiritual y una incapacidad y esa pérdida de la justicia original. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Como les había dicho, no es que la Biblia nos muestre que el hombre tiene que tratar de ser bueno, no, sino que lo que habla es que el hombre es malo, está muerto en sus pecados, lo que produce es vida en el hombre. Efesios 4:18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y el punto 3 dice: este cambio en la nueva condición del hombre se reflejó también en su conocimiento, o sea, lo que produjo este primer pecado. Entonces sabemos, está esa depravación total, está esa separación de Dios que trajo esa muerte espiritual, y también vemos que tuvo primero un conocimiento, ¿cierto? Y también trajo un conocimiento de su depravación, que se manifestó en el sentimiento de vergüenza y de culpa, y en el esfuerzo de nuestros primeros padres por cubrir su desnudez. Y vemos que después de que Adán y Eva pecaron, o sea, se manifestó esa vergüenza ante Dios.
Y en segundo lugar, con un conocimiento de culpa, o sea, de vergüenza, de su depravación y de culpa, que lo que hizo fue acusar, o sea, encontró su expresión en acusar, y fueron acusados por su conciencia, y vemos también cómo Adán acusa a Eva, y ese miedo que se presentó ante Dios. También 4, con respecto a qué fue lo que produjo el primer pecado, no solamente la muerte espiritual, sino también la física, fueron resultados de su primer pecado del hombre, de un estado de pose no morir, porque sabemos que a pesar de que aún los pelagianos y muchos, hasta los socinianos, quieren decir que el hombre no fue creado inmortal, sabemos que el hombre fue creado inmortal, pero porque pecó, el hombre tiene que morir, ¿sí? Y habiendo pecado quedó condenado a volver al polvo de donde había sido tomado. Pablo nos dice que por un hombre entró la muerte al mundo y alcanzó a todos los hombres, Romanos 5:12, y que la paga del pecado es muerte. Y el punto 5, este cambio también trajo un necesario cambio de residencia, ya que Adán y Eva estaban en el Edén, pero fueron expulsados del Edén. El hombre fue expulsado del paraíso porque ese jardín representaba el lugar de comunión con Dios y era símbolo de la vida más plena y de las más grandes bendiciones reservadas para el hombre si hubiera permanecido sin caer. Entonces se le impidió acercarse al árbol de la vida. El hombre fue probado, pero también por causa de su caída fue apartado de ese lugar que representaba esa vida plena, porque ese árbol era el símbolo de la vida prometida en el pacto de obras. Entonces hablamos de lo que produjo este primer pecado, los resultados, de esa culpa, de esa vergüenza, de esa muerte, tanto espiritual como física, de esa separación de Dios, de esa separación del lugar donde estaba. Vamos a mirar el carácter esencial del pecado. Estamos mirando el pecado desde diferentes puntos con el fin de que esta doctrina nos pueda quedar muy clara, porque todas estas doctrinas que estamos aprendiendo son bases para las que vamos estudiando. El pecado es uno de los más tristes fenómenos de la vida humana, pero también uno de los más comunes. Es algo que es real, de que el pecado está en todos los hombres, que se peca a diario y es algo que no se puede desconocer y es real. Es una parte de la experiencia común de la humanidad y por tanto se impone la tentación de todos aquellos que no cierren deliberadamente sus ojos ante las realidades de la vida humana. Si alguien no quiere reconocer que hay maldad en el mundo, está ciego. Hay maldad en todos los países, en cada lugar, aún hasta nosotros mismos podemos determinar que hay maldad en nosotros. Algunos podrán por un tiempo soñar en la bondad esencial del hombre y hablar indulgentemente respecto a aquellas palabras y acciones sueltas que no dan la medida de las reglas éticas de la buena sociedad, considerándolas como leves defectos y debilidades de los que el hombre no es responsable y que fácilmente se pueden extirpar con medidas correctivas, y puede hacer del hombre intentar hacer lo bueno y se encontrará que el hombre no es bueno. Y que a pesar de que quieren buscar muchas estrategias prácticas a través de la educación, a través de un gobierno, van a entender que el hombre en todas sus facetas es malo. Por eso es que hay personas que dicen que van para la derecha y en la derecha hay maldad, que van para la izquierda, en la izquierda hay maldad. Mientras el hombre no se centre en Cristo, en su palabra, no hay nada. El hombre es pecador. Pero a medida que transcurre el tiempo y todas las medidas de reforma externa fallen, y la lucha represiva contra un mal sirva solamente para que otro tome su lugar, tales personas inevitablemente se desilusionarán. Lo mismo que como la moralidad lo que puede hacer es apartar al hombre del pecado por un tiempo, pero el hombre siempre va a querer volver allá porque no hay una verdadera libertad del pecado. El hombre no tiene las herramientas para liberarse del pecado. Solamente es que necesitamos un Salvador y reconocer que somos pecadores. Y ese es Cristo, no es cualquier Salvador, es el Cristo de la Biblia. Así se quiere reformar al hombre como sea, así se intente, se va a encontrar que el hombre hay maldad. Se darán cuenta del hecho de que han estado luchando únicamente contra los síntomas de alguna enfermedad hondamente arraigada, y de que se encuentra frente a frente no solamente con el problema de los pecados, como si dijéramos de hecho pecaminosos sueltos, sino con el más grande y más profundo problema del pecado, de un mal que es inherente a la naturaleza humana. A pesar de que la psicología quiere llevarnos a que el pecado está en nuestra mente,
y lo que hemos vivido con la sociedad, realmente la palabra nos muestra que el pecado está inherente en el hombre, hace parte de la naturaleza del hombre, y solamente podemos ser liberados por medio de Cristo. No hay otra forma. La moralidad no salva, la moralidad no libra del pecado. Puede apartarse por un tiempo, pero la moralidad no libra del pecado. Muchos modernistas el día de hoy no dudan de decir que la doctrina de Rousseau respecto a la bondad inherente del hombre, o querer decir que el hombre nace bueno pero la sociedad lo corrompe, tratando de creer que la solución está en la sociedad, es falso, ha dado muestras de ser una de las enseñanzas más perniciosas de la iluminación, y ahora demanda una medida mayor de realismo para el reconocimiento del pecado, y aún hasta los filósofos y los historiadores se han dado cuenta que realmente el pecado hace parte inherente del hombre, y aún hasta la sociedad más civilizada, hasta la sociedad que se llame más justa, todavía hay maldad y hay manifestaciones de la maldad del corazón del hombre. En el hombre no está respuesta, en la sociedad no está la respuesta, en la política no está la respuesta, solamente en Cristo. En vista del hecho de que el pecado es real y de que ningún hombre lo puede expulsar de esta vida presente, no es de asombrar que los filósofos, tanto como los teólogos, hayan emprendido la lucha contra el problema del pecado, aunque la filosofía se conoce como el problema del mal, más bien como el problema del pecado. Entonces, esto es como un panorama para mostrar realmente quién es el hombre y el único, o lo único que nos puede definir cuál es la relación del hombre con el pecado, y mostrando que por qué el hombre se comporta de esa forma es la palabra. La psicología intenta y lo que hace es cambiar sus postulados un día tras día, tras día, tras día. Miren lo que pasó. De un momento a otro se dijo que a los niños no habían que pegarle y lo que se generó fue una sociedad de rebeldes. Ahora sí se les dice que a los niños hay que pegarle. O sea, tratan de, según sus percepciones, y hay un montón de posturas y un montón de cosas. Hay que ir a la Biblia, lo que nos enseña la Biblia. Porque si no, así lo que hacen es confundir a las personas, y lo que más preocupa es que la psicología se quiere meter en la iglesia y se predica así, y se le da más valor a la psicología que a la palabra, y eso no puede ser así. Bueno, hermanos, hasta aquí llegó esta lección. Dios los bendiga.